vamos a cantar una alabanza que está relacionada con este tema y luego les voy a pedir que busquen en su Biblia, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 4. Jesucristo, tú eres Rey. Sí, Señor. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Sí, Señor. Majestuoso, poderoso, digno del honor. Proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es. Una vez más vamos a declarar que Jesús es el Rey. Jesucristo es Rey. Tú eres el Rey de los Reyes, Señor. Oh, te necesito. Jesucristo es Rey. Nos postramos ante ti, Señor, en esta hora. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo Rey. Jesús, te declaramos Rey de nuestras vidas, Señor. Te declaramos Rey de nuestro corazón, Rey de tu iglesia, Padre, Rey de reyes sobre las naciones. Y pedimos, Señor, que a través de tu palabra podamos comprender, Señor, la grandeza de tu reino y que estemos dispuestos, Señor, a someternos a ti y a tu voluntad, oh Dios, para que podamos participar, Señor, de las bendiciones del reino de Dios. Padre, te pido que abras nuestros oídos espirituales y nuestros corazones para recibir, oh Dios, tu palabra, que esté cayendo, Señor, sobre tierra fértil y que podamos llevar mucho fruto para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leer, hermanos, con ustedes en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4 y versículo 17. Mateo 4:17 dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ustedes saben que hay 4 escritores que hablan acerca de las obras de Jesús, de la vida y de la obra del Señor Jesucristo, lo que nosotros conocemos como el Evangelio, ¿verdad? No hay 4 evangelios, hay un evangelio. Son 4 autores que escribieron acerca de la vida de Jesús, de las obras de Jesús, pero el evangelio es uno, ¿verdad? Uno revelado pues por la palabra de Dios a través de 4 autores que desde su punto de vista el Señor los usó para podernos traer esa historia maravillosa de la vida del Señor Jesús. Ahora, en el Evangelio de Mateo, Mateo se considera que es un escritor que se enfocó
a llevar la historia de Jesús al pueblo judío. Por eso es que en el Evangelio de Mateo encontramos muchas referencias, muchas conexiones con el Antiguo Testamento, profecías, aún más que en los otros autores, ¿verdad? Como Lucas, como Marcos y como Juan. Mateo tiene más citas que conectan hechos de Cristo, profecías que se cumplieron en la persona de Jesús con los profetas, los salmos y otros libros de la Biblia del Antiguo Testamento, precisamente porque el enfoque de Mateo está en declarar y explicar y aún diríamos comprobar que Jesucristo es el Mesías Rey que había sido prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Así que el objetivo de Mateo es demostrar que Jesucristo es ese Rey prometido, que Jesucristo cumplió todo lo que proféticamente se habló, se dijo acerca de Él. Ahora, ¿cuál es el objetivo de comprobar que Jesucristo es el Mesías? Bueno, el objetivo es que cada persona que llega a saber, conocer por revelación de la palabra que Jesucristo es el Rey, el Mesías prometido, puede disfrutar de todas las bendiciones de Dios a través del Mesías, porque Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el puente, hermanos, a través del cual nosotros podemos recibir toda buena dádiva y todo don perfecto que viene de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, estamos aceptando, ¿verdad?, que Jesús es el Mesías, el Rey, y que Él es el portador de las bendiciones que como seres humanos usted y yo necesitamos, comenzando con la bendición del perdón, la bendición de la salvación y todo lo que además está en el propósito de Dios derramar sobre nuestra vida. Por eso el objetivo de Mateo era tan importante, tan valioso, porque era como presentarles al pueblo judío y por supuesto a todas las naciones en todos los tiempos, presentar con evidencias, ¿verdad?, históricas, bíblicas, proféticas, que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Así que quiero, hermanos, que nos hagamos algunas preguntas relacionadas con el reino de Dios para ir haciendo algunas aplicaciones que creo que son muy importantes para nosotros en este tiempo. Aquí en el versículo que hemos leído es uno de los versículos que menciona la palabra reino, reino de los cielos. Otro sinónimo es reino de Dios, el reino de Cristo, el reino del Padre. Todos son sinónimos que tienen que ver con el mismo asunto, ¿verdad?, que es el gobierno de Dios. La palabra reino significa gobierno, significa autoridad, significa voluntad. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, hablamos del gobierno de Dios, es decir, que Dios ha intervenido de los cielos a la tierra para que usted y yo conozcamos su voluntad, conozcamos su plan, el plan de Dios para las naciones y el plan de Dios en la historia. Entonces, el reino de Dios que está en la persona de Cristo revelado no es más que Dios revelándonos su plan, el plan de salvación y el plan que Él tiene para las naciones. Es revelándonos que Dios es la máxima autoridad, hermanos, en la creación, ¿verdad? No solamente en la creación, sino también en el gobierno humano. A veces uno, cuando ve las cosas que acontecen en el mundo y se hablan de las grandes potencias que gobiernan la tierra, de potencias hablando de gobiernos, uno creerá que realmente uno u otro es la potencia más poderosa y más grande, la que rige la conducta del mundo, pero no es cierto. Quien rige la conducta del mundo es Dios. El gobierno de Dios, es decir, cuando nosotros conocemos el reino de Dios revelado a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta entonces que el que está en la parte más alta de la autoridad,
el que toma las decisiones realmente, el que tiene la última palabra para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra nación, para las naciones de la tierra, hermanos, no somos nosotros. El que tiene siempre y tendrá siempre la última palabra es el que tiene la máxima autoridad. Y el que tiene la máxima autoridad sobre la creación y sobre la humanidad se llama Dios. Eso es lo que uno entiende cuando viene a estudiar lo que significa la palabra gobierno, lo que significa la palabra autoridad, o más conocida en la Biblia como el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es el gobierno de Dios, es el plan de Dios, es la autoridad de Dios para las naciones. Y ese gobierno, ese plan, Dios quiere que usted y yo lo conozcamos. De ahí la segunda pregunta: ¿cuál es el propósito del reino? La revelación del reino en la Biblia. ¿Cuál es el propósito? De que el mundo conozca que Dios es el que tiene la suprema autoridad y que Él tiene un plan y una voluntad que debemos de cumplir. Bueno, el propósito del reino a través de Cristo es precisamente dar a conocer a toda la humanidad de que Dios quiere que todos los seres humanos, porque la creación, de hecho, la creación tiene un momento en la historia, en el calendario histórico de las cosas, o el calendario de los acontecimientos, que se va a someter al gobierno de Dios. La Biblia dice que todo lo que es el universo va a ser renovado, y va a ser renovado por juicio. El cielo que ahora vemos, la tierra que ahora vemos, que ahora en la cual participamos, dice la palabra que va a ser purificada, ¿verdad? En su momento, cuando Jesucristo, precisamente cuando Él venga a gobernar la tierra en el milenio, Dios va a renovar todas las cosas. Entonces la creación, hermanos, se va a someter al gobierno de Dios y va a ser purificada y va a vivir para los propósitos perfectos como Dios lo planeó al principio, en un momento de la historia que todavía no ha llegado. Pero fíjense qué interesante: los seres humanos tenemos que aceptar ese gobierno. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos somos los únicos que tenemos voluntad y que tenemos libre albedrío. Las cosas inmateriales, las estrellas, la tierra, la vegetación, incluso los animales, no tienen esa facultad que solamente tienen los seres humanos. Entonces, en la creación Dios no tiene problema, porque la creación se somete y se someterá a su voluntad. Pero en el caso de los seres humanos, tenemos que conocer el reino, conocer el plan de Dios y tomar la decisión de aceptar el gobierno de Dios en nuestra vida o rechazar el gobierno de Dios. Entonces, el propósito de la Biblia, al revelarnos a través de Cristo el gobierno de Dios, es porque Dios quiere que nos sometamos a Él. Porque el sometimiento del hombre al gobierno de Dios es más que un mal, es un bien, es un beneficio. Que usted y yo vivamos bajo el gobierno de Cristo nos conviene, hermano. Es realmente meternos bajo una sombrilla, bajo una cobertura que nos va a beneficiar en todas las áreas de nuestra vida personal y en todas las áreas de nuestra vida como familia, como trabajadores, como todo lo que hacemos sobre la faz de la tierra. Vamos a ser beneficiados cuando aceptamos el gobierno de Dios. Pero eso tiene que ver con acto de voluntad de cada uno de los seres humanos. Por eso, hermanos, qué importante es que la iglesia predique el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio realmente contiene el plan de Dios para el hombre y para las naciones. Y cuando conocemos el plan de Dios, entonces es cuando podemos aceptarlo o rechazarlo. Obviamente nuestro objetivo es que aceptemos ese gobierno porque nos conviene, ¿verdad? No que lo rechacemos, sino que aceptemos ese gobierno. Pero Dios quiere que todos los seres humanos, hermanos, puedan aceptar y puedan reconocer su gobierno. Quiero llevarles a la primera carta de Pablo a Timoteo para que leamos aquí un versículo que tiene que ver con ese propósito de Dios, que aceptemos su gobierno.
En el capítulo 2 de la primera carta de Pablo a Timoteo, dice el versículo 1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Aquí el Señor está hablando a nosotros, a la iglesia, que nosotros debemos de orar, debemos de interceder con este propósito. Dice, por los reyes, por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea que la voluntad de Dios es que todos los seres humanos, hermanos, vivamos ¿cómo? Vivamos en paz, porque la palabra aquí, quietud, ¿verdad? Y reposo significa paz. Es decir, vivir en esa verdadera paz, no en la paz que se habla ahí a nivel político, sino en una paz espiritual, en una paz verdadera, en una paz que significa un bienestar pleno, integral para la vida de cada persona. Esa es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que el hombre viva, hermanos, en guerra, que el hombre viva en temores, en angustias, ¿verdad? En las situaciones que son muy propias de este tiempo. No, dice aquí que la voluntad de Dios es que vivamos de una manera quieta, reposada, en toda piedad y honestidad. Mire, si en el mundo, hermano, realmente, hablando de las sociedades del mundo, de los pueblos del mundo, si tan solamente viviéramos con estos tres ingredientes: paz, la otra cosa sería piedad, que es integridad o es pureza de carácter, eso significa, y el otro ingrediente, honestidad, es decir, ser transparente con mi prójimo, ser claro con mi prójimo, ser bueno con mi prójimo. Como dice la regla de oro, desear lo mejor para mi prójimo. Imagínense, si solamente el mundo viviera con paz, piedad y honestidad, le aseguro que el mundo, hermano, diera un giro de 180 grados a lo que estamos viviendo hoy en día. Porque es lo contrario de lo que estamos leyendo acá, lo que se vive. No hay honestidad, no hay integridad, no hay paz, hay conflictos tremendos. Nada menos escuchaba en una noticia el mensaje inaugural del señor secretario de las Naciones Unidas el día lunes, inaugurando pues estas reuniones que tienen anualmente, y él decía: no se puede concebir cómo los seres humanos hoy en día, las naciones invierten cantidades de miles de dólares para la guerra, para tener armamentos más poderosos, dejando, decía él, de lado el valor humano. Y es cierto, hermano, mire, hay un desbalance tan tremendo en el mundo, porque se pueden gastar, mire, con lo que las naciones gastan en armamentos, hablando de las naciones en el sentido global sobre la faz de la tierra, hermano, le aseguro que todos los seres humanos de todo el mundo saldrían de la miseria, saldrían de la pobreza, de la extrema pobreza en los que algunos países o parte de las sociedades del mundo viven. ¿Por qué razón? Porque el hombre ha desvalorizado lo más importante, le ha puesto mayor importancia a lo que es menos importante realmente. Pero si valoráramos la vida que Dios quiere que vivamos, Dios quiere que vivamos en paz, en piedad y en honestidad. Versículo 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Este es el tipo de vida al que Dios nos quiere llevar en su reino, a experimentar la paz, experimentar la pureza de carácter, el amor verdadero hacia el prójimo, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, y eso es precisamente el mensaje, hermanos, de Dios a través de su reino, a través de Jesucristo, que es el Rey de este reino. Entonces, el propósito del reino de Dios es que todos los hombres vengan y nos sometamos a este perfil de vida que Dios realmente diseñó para cada uno de los seres humanos en todos los tiempos. Por eso es que cuando uno viene al reino de Dios a través de Jesucristo, uno es bendecido, hermano. La vida de uno cambia, ¿no es cierto? Los valores cambian,
los sueños cambian, lo físico cambia, al menos nos volvemos más saludables. Bueno, que usted no diga, no lo crea mucho, pero sí, el reino de Dios trae salud integral, salud del alma, salud de la mente, salud, hermanos, de nuestras emociones, de nuestras decisiones. Trae salud en el matrimonio, trae salud en la relación de padres e hijos, trae salud en el trabajo. Realmente, si alguien quiere ser promovido en su trabajo, si alguien quiere recibir mayores capacidades para un mejor desempeño, ¿cuál es la recomendación que yo podría dar? Métase al reino. Acepte el gobierno de Cristo. Acepte el reino, la voluntad de Dios a través de Jesucristo en su vida, y usted va a notar cómo en cada área de su vida usted va a sufrir un cambio positivo, una transformación de bien, de bendición, porque eso es lo que Dios realmente, hermanos, quiere hacer en nuestra vida. Ahora, la tercera pregunta sería, y esa pregunta creo que ya la contestamos a esta altura, pero la haremos de todas maneras. ¿Cuál es el medio para conocer y someternos a este reino? Hay un solo medio, un solo camino, una sola forma de poderlo hacer, y es a través precisamente de Jesús. Mire lo que dice Pablo, continuando aquí la lectura en esta carta. Versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su reino. Dice, el reino de Dios, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan a su reino, al conocimiento de su reino, a descubrir su voluntad, a descubrir los principios del reino, a descubrir la vida del reino, las bendiciones, las promesas, la herencia que usted y yo tenemos en el reino de Dios. Y versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Es decir, está hablando de la encarnación de Cristo. Aquí claramente la palabra de Dios dice que Jesús es el camino. ¿Cómo puedo entrar al reino de Dios? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conocer ese nivel de vida, de paz, de honestidad, de piedad que Dios quiere que viva? Hermanos, hay un solo camino, y este camino se llama Jesucristo. En materia de fe y de salvación, y sobre todo de conocer el reino de Dios, hay un solo camino, no hay varios caminos. Aquí no aplica aquello que dice todos los caminos llevan a Roma. Era una forma de decir cualquier forma de deidad, cualquier forma de adoración que yo tenga en mi corazón, sea particular, sea colectiva, finalmente nos lleva al mismo Dios. Pero eso no es cierto, no es cierto, no es cierto. El único camino que nos lleva al verdadero Dios y conocer el reino de Dios y conectarnos con este reino, hermanos, este nivel de vida que Dios quiere llevarnos de bendición, se llama Jesucristo. Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la única vida. Juan 14:6 lo dice claramente. También dice en el Evangelio de Juan, vamos ahí al capítulo 1 de este Evangelio, habla precisamente de la revelación de Dios que le fue dada únicamente a Jesús. Dice el versículo, si leemos el versículo 14, dice, y aquel verbo, hablando de la encarnación de Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, veamos el versículo 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, hablando de Jesús, dice que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. El versículo 17 dice que la gracia y la verdad, que son dos cualidades esenciales del reino de Dios, dice, vienen no por la ley, sino que vienen por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, la revelación del Padre se le ha dado exclusivamente, y aquí se quiero ser enfático, exclusivamente
la revelación y la conexión de los hombres con el reino de Dios se le ha otorgado o se le otorgó a Jesucristo. Por eso es que no hay ninguna otra forma, hermanos, de conocer y conectarse con el reino de Dios, aunque sea una religión muy piadosa, una religión entre comillas o humanamente hablando muy buena, de buenos principios, que enseñe cosas buenas, que enseñe valores, pero no nos puede conectar con Dios, porque Dios le dio la facultad de conectar con su reino, hermanos, solamente a Jesucristo, su Hijo. ¿Por qué? Porque para hacer esta conexión se necesitaba un elemento divino. No se podía conectar en la tierra con el cielo a través de un elemento humano. De ahí, hermanos, que todo lo que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hablemos de los líderes como Moisés, aquí lo menciona. Moisés fue un tremendo líder para Israel. Pero Moisés nada más era un siervo que estaba tipificando, ¿verdad?, a Jesús en su cumplimiento profético que vendría posteriormente. Fue un gran líder, fue un hombre que Dios usó mucho. Por él o a través de él vino la ley que comenzó a regir la conducta del pueblo de Dios y a diferenciarlo entre lo que era pueblo de Dios, pueblo que conocía a Dios, y los pueblos paganos, los pueblos que no conocían de Dios, ¿verdad? Pero que Dios a través de Israel quiso revelarse para que los pueblos comenzaran a conocer a ese Dios que creó los cielos y la tierra. La otra figura que también encontramos en la Biblia es la figura del sumo sacerdote. El primer sumo sacerdote se llamó Aarón. Aarón era un mediador, pero Aarón nada más era una figura simbólica de lo que vendría a ser la obra de Cristo. ¿Por qué razón? Porque ni Moisés ni Aarón podían hacer la conexión espiritual verdadera entre los hombres con el reino de Dios. Tenía que ser un elemento divino. En otras palabras, tenía que ser el Dios mismo el que conectara al hombre con su reino. Entonces, por eso, hermanos, Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para hacer esa conexión que no se podría hacer de otra manera. Usted y yo hoy en día, hermanos, no podríamos ser salvos si no hubiera sido por la conexión que hizo Jesús. Vea lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo es que se cumplió el tiempo? Cuando Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo es que se cumplió lo profetizado acerca de la llegada del Mesías y la llegada del reino de Dios entre los hombres? Cuando Jesús nació en Belén. Cuando Jesús vivió y murió en la cruz del Calvario. Dice: Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito nació Cristo? Versículo 5 dice: para que redimiese, y la palabra redimir significa comprar por precio. Era una palabra que se utilizaba generalmente, hermanos, en el mercado de los esclavos. Cuando un amo llegaba y decía: este esclavo lo quiero, ¿cuánto vale? Le decían: bueno, mire, 30 monedas de plata. Aquí están las 30 monedas de plata y me voy a llevar al esclavo como una pertenencia del amo. Esa palabra redimir significa comprar por precio. Entonces dice aquí la palabra que el Señor Jesucristo vino para redimirnos, es decir, para comprarnos con precio, comprar nuestra alma, restaurar nuestra vida, nuestro corazón del pecado. Y usted sabe lo que pagó Jesús para redimirnos. Él no pagó 30 monedas de plata, ¿no?, sino que Él pagó con su propia vida. Usted y yo valemos la vida de Jesús. Y cualquier alma, cualquier persona sobre la faz de la tierra, cuando reconoce a Cristo y permite que el reino de Cristo venga a su corazón, llega a conocer y a saber que el precio que Dios le puso a esa persona, a usted y a mí y a todos los seres humanos,
fue el precio de la vida de su Hijo. Por eso, hermano, claro, cuando uno habla de estar enamorado de Jesús, pues es cierto, hermano. ¿Y cómo uno no va a estar enamorado de Jesús? ¿Cómo uno no va a dar gracias a Jesús? ¿Cómo uno no va a vivir en gratitud a Cristo si Él dio su vida por usted y por mí? Si Él nos compró, hermano, con su vida misma, con su sangre preciosa. Por eso cuando la Biblia dice que nos redimió, es porque Él nos compró, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vea, y aquí usa otra figura para hablarnos de la conexión del reino. O sea, la conexión que usted y yo tenemos con Dios a través de la persona de Cristo. Porque dice, para que recibiésemos la adopción de hijos. Significa esto que cuando usted y yo aceptamos a Cristo, aceptamos el gobierno de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios, la autoridad de Dios en nuestra vida, ¿qué es lo que sucede? Dice que Dios nos hace sus hijos. Entonces, en el reino de Dios, los que aceptamos su reino, Dios nos convierte en sus hijos. El que acepta a Cristo se convierte en un hijo de Dios. Amén. Cambiamos de nuestra naturaleza, cambiamos de nuestra identidad. Antes éramos hijos de este mundo, pero ahora somos hijos de Dios. Antes estábamos esclavizados en el pecado y estábamos ciegos a las cosas de Dios y estábamos muertos en delitos y pecados, como dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 1 y 2. Y ahora somos libres, ahora somos limpios, ahora tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora podemos entender los valores del reino. Ahora podemos vivir las bendiciones del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos cambia la naturaleza, nos hace sus hijos. Y usted como hijo de Dios tiene todas las prerrogativas de un hijo. Eso es lo lindo de la adopción. ¿Sabe lo que significa la adopción? La adopción es un procedimiento a través del cual un ser humano hace a una persona, en este caso a un niño generalmente, su hijo, como que fuera el hijo de su sangre. El hijo adoptivo se convierte en un hijo natural, digámoslo de esa manera, con todos los derechos. Por eso es que no hay diferencia entre un hijo que naturalmente nació de ese padre o de esa madre o un hijo adoptivo. Ya no hay diferencia, porque la adopción, eso es lo que produce el milagro de aceptar a esta persona como mi hijo, con todos los derechos y las prerrogativas que un hijo tiene de parte de sus padres o de su familia. Ahora vea usted, hermano, qué lindo cuando usted y yo aceptamos el reino de Dios, cuando dejamos que el cumplimiento de la voluntad de Dios venga a nuestra vida y nazca en nuestra vida. Dice la palabra que Él nos convierte en sus hijos. Usted y yo tenemos todos los derechos de hijo, todas las prerrogativas de hijo de Dios. Por eso cuando usted y yo necesitamos, hermanos, una intervención de Dios, no necesitamos intermediario, no necesitamos que alguien lo haga por nosotros, no necesitamos entregarle un poder a alguien para que intervenga ante Dios por mí. Tenemos el privilegio de hacerlo nosotros personalmente con papá. Podemos entrar a la presencia de Dios, podemos recibir las instrucciones de Dios, podemos recibir la bendición de Dios sin intermediarios. Esa es una de las buenas nuevas del Evangelio. Por eso es que los que antes no conocían el Evangelio no podían entenderlo. Los religiosos que veían el Evangelio con el ente de su religión y de sus principios nunca pudieron llegar a entender este valor del Evangelio, de cómo Dios puede tratar directamente con una persona. No, si nos han enseñado, ¿verdad? Y eso es en todas las religiones. Nos han enseñado que para recibir las bendiciones, el favor, el perdón, la seguridad de vida eterna y las bendiciones físicas y materiales de parte de Dios, necesitamos que alguien interceda por nosotros. Pero la buena nueva del Evangelio es que como hijos ya no necesitamos que nadie interceda por nosotros.
usted y yo podemos entrar. Como alguien dijo, la oficina de Dios siempre tiene la puerta abierta. Ahí no hay chapas, hermano. Ahí no hay cerraduras. Ahí no hay trancas, como decíamos antes. La puerta de la oficina de Dios no tiene chapa. Tiene libre acceso para los hijos. Los que no son hijos tienen primero que conocer esta verdad del reino para poder posteriormente entrar con esa libertad con la cual nosotros ahora podemos entrar. Así que Cristo, hermanos, es el único camino. Por eso, si volvemos aquí al versículo con el cual comenzamos esta reflexión de la palabra en Mateo 4 y versículo 17, vea usted aquí la conexión del inicio del ministerio de Cristo con el reino. Vea lo que dicen: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino de los cielos ha venido a nosotros. El poder de Dios ha venido a nosotros. El plan de Dios ha venido a nosotros. La gloria de Dios ha venido a nosotros. El gobierno de Dios ha venido a nosotros. ¿A través de quién? A través de la persona de Jesucristo. Por eso, hermanos, el evangelio realmente es cristocéntrico. En otras palabras, Jesús es la piedra angular del evangelio. Si nosotros quitamos a Cristo como Dios, el evangelio queda sin fundamento, solamente como una historia bonita. Pero realmente se le quitaría el fundamento, porque la deidad de Cristo es el fundamento del evangelio y del reino de Dios. Sin Cristo no hay reino. Por eso es que Satanás, hermanos, ataca precisamente a la persona de Cristo. Por eso es que han surgido tantos anticristos en el mundo, u otros que falsamente se han llamado Cristos. ¿Por qué? Porque son estrategias del enemigo para desvirtuar la deidad de Cristo, porque el enemigo sabe que cuando desvirtúa la deidad de Cristo en el corazón de una persona o de muchas personas, está, hermanos, rompiendo el fundamento del reino de Dios, que es la persona del Señor Jesucristo. Si usted está en Cristo, está en el reino de Dios. Si usted está en Cristo, es hijo de Dios, y usted puede acceder o accesar a Dios y recibir las bendiciones que Dios tiene para su vida. Si usted está en Cristo, hermanos, las prerrogativas del reino de Dios son para usted, son su herencia. La salvación es su herencia. La sanidad divina es su herencia. La paz de Dios es su herencia. La integridad de carácter es su herencia, porque es parte del reino. Hermanos, la honestidad es su herencia. ¿Por qué? Porque es parte de los principios y los beneficios que usted y yo recibimos del reino de Dios. Ahora, una cosa más. Decíamos al principio que Mateo está enfocado en demostrarle a los judíos que Jesús es el Mesías verdadero, el que se esperaba, el profetizado por Dios en los salmos, en los profetas y en el Torá, o en lo que se conoce como el Pentateuco. Ahora, ¿cómo él, hermano, cómo el Espíritu Santo utilizó a Mateo para traer ciertas evidencias? Yo le voy a mencionar algunas evidencias. Una de ellas está en lo que nosotros conocemos como la genealogía. Usted dice, ¿por qué Mateo comienza con una genealogía? ¿Qué tiene que ver Abraham con Jesús? ¿Qué tiene que ver Isaac con Jesús? ¿Qué tiene que ver David con Jesús? ¿Qué tiene que ver Ruth con Jesús? ¿Qué tiene que ver Zorobabel con Jesús? Si son personajes que vivieron miles de años antes de la llegada de Cristo. Para resumir, hermanos, la lectura de la genealogía, solamente les voy a leer el versículo 17. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. 3 bloques de generaciones de 14 generaciones cada una de ellas.
desde Abraham, a quien Dios le dio la promesa, Génesis 12, que en él y en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Desde el momento que Dios le prometió a Abraham y desde el momento que el hijo de la promesa nació hasta Cristo, hubieron 3 bloques de 14 generaciones muy perfecta en la simetría de la cronología de Dios hasta la persona de Jesucristo, de una manera muy, hermanos, milimétrica. Ahora, ¿por qué? Porque los judíos tienen esa delicadeza, hermanos, de llevar a su registro, ¿verdad?, de sangre de una manera. Aún fíjense por ejemplo, ustedes saben que la diáspora se conoce como la diáspora, el esparcimiento de los judíos desde el año 70, que fue el año de la destrucción de Jerusalén. Ahí comenzó la diáspora, es decir, Israel fue disperso por las naciones. Ahora, el regreso de los judíos para conformar de nuevo, y esto es profético también, ¿verdad?, la nación de Israel, que fue por el año 48, eso fue un cumplimiento profético. Fíjense, todos los judíos que han vuelto a Israel han tenido que demostrar por la genealogía, por la cronología de sus familias en el pasado, que verdaderamente son judíos, que tienen sangre judía. Ellos llevaban son tan meticulosos en esa área que tiene que haber una demostración. Entonces, ¿qué está haciendo Mateo? Mateo está utilizando por el Espíritu Santo esa cualidad o esa característica del pueblo judío, que tenía que demostrarse de manera genealógica, ¿verdad?, que aquella persona tiene una raíz con el pueblo de Dios, o el pueblo de la promesa, o la nación de Israel. Entonces aquí Mateo está demostrando que Jesús es descendiente de Abraham, a quien se le dio la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, y sigue todo el hilo. Mire, preguntémonos, y yo le pregunto a usted, ¿de dónde sacó Mateo esta genealogía? Tuvo que haber sido, hermanos, de los registros que habían en la historia del pueblo judío. No pudo ser de otra manera, de los registros tan meticulosos que el pueblo judío lleva para guardar la pureza de su raza. Entonces, esta es la primera evidencia que presenta Mateo, que Jesucristo es el Mesías prometido, y lo está demostrando a través de la genealogía. La otra cosa, la segunda evidencia, es con la visita de los magos, conocidos así en la Biblia. Si leemos, por ejemplo, el versículo 2:6 de Mateo, dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no serás la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Qué fue lo que le dijo a Herodes a los magos? Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedlo saber. ¿Para qué? Para que yo también vaya y le adore. ¿Por qué dijo eso Herodes? Porque los magos le dijeron: hemos venido desde lejanas tierras hasta Belén para conocer al rey de los judíos. Esta es la segunda evidencia. Los sabios del oriente vienen. ¿Cómo conocieron ellos que en Belén iba a nacer el Mesías? Sin duda alguna lo conocieron por la palabra. Y esto aquí Mateo conecta, como dije, Mateo hace mucha conexión entre los hechos de Cristo con el Torá, con los salmos y con los profetas. Hace aquí una conexión, dice que nacería en Belén de Judá. ¿Cómo lo conocieron los sabios? Lo conocieron por la palabra, porque ellos eran estudiosos de la palabra.
Ellos sabían perfectamente la profecía, creyeron en esta profecía y obviamente el Espíritu Santo de una manera sobrenatural los guió hasta el día exacto, el momento exacto y perfecto que ellos iban a conocer, porque estaba en su corazón, conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces la visita, hermanos, guiados por el Espíritu Santo y por la profecía de Dios hasta Belén, hasta el lugar del nacimiento de Cristo, se convierte en una segunda evidencia a través de Mateo de que Jesucristo es el verdadero Mesías. ¿Qué le ofrecieron estos sabios al maestro, al rey, mejor dicho? Dice que le trajeron unos presentes. ¿Cuáles eran los presentes? Le trajeron oro, incienso y mirra. ¿Sabían ustedes que el oro, el incienso y la mirra eran ingredientes que en aquel momento de la historia estaban conectados nada más con la realeza? El oro tiene que ver con el valor de la realeza. El incienso, que era un perfume demasiado caro que no lo podía comprar ninguna persona de escasos recursos. El incienso era algo tan especial que solamente se ocupaba en los palacios y se ocupaba en los oficios del templo. Los oficios del templo, hablando en los oficios del pueblo judío, era muy delicado. Realmente el incienso era una mezcla de ciertas especies que era muy especial. Era una fortuna realmente, o se necesitaba una fortuna para tener eso. Está conectando aún los presentes que ellos trajeron, lo está conectando con la naturaleza de ese niño que estaba ahí. Oro, incienso y la mirra, que eran ingredientes que se utilizaban para el día de la sepultura de las personas, lo que conocemos como embalsamar, ¿verdad? Que no era también una prerrogativa para los pobres, sino solamente para los que podían comprar los ingredientes que se necesitaban para embalsamar a una persona. Eso solamente lo vemos en los cofres de por ejemplo, de los faraones, esas momias que todavía están algunos casi intactos. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque hacían un procedimiento de embalsamarlos con ciertos ingredientes que hacían que el cuerpo de la persona, la fisionomía de la persona se mantuviera por largo tiempo. Ahora, todos estos elementos, lo que quiero decir es que conectan a Jesús con su naturaleza de rey. Oro, incienso, mirra. ¿Qué hicieron ellos? Dice el versículo 11: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, ofreciéndole sus tesoros. Esa declaración, adorar. Ningún hombre conocedor de la profecía de Cristo como Mesías, realmente ninguna persona que no conociera este principio profético que Jesús era el Mesías y el Dios encarnado, hablando de personas que conocen la palabra, se hubieran arrodillado delante de ese niño para adorarlo. ¿Por qué razón? Porque todo estudioso de la Biblia sabe que el único digno de ser adorado es Dios. Por eso Jesús le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ese es un principio definitivamente que Israel, hermano, lo aprendió en carne propia, como decimos nosotros, cuando estuvieron cautivos en Babilonia. ¿Sabe cuándo fueron sanados los judíos de la idolatría? Fue precisamente en el cautiverio babilónico. Se tiene registros históricos bíblicos desde cuando Israel salió, hermanos, del cautiverio. Nunca más Israel, el verdadero pueblo israelita, adoptó la idolatría a ningún dios, a ninguna deidad. Ahí fueron curados. Ellos entendieron que solamente Dios es digno de adoración. Ahora, claro, estos hombres que eran conocedores de la palabra no se hubieran arrodillado delante del niño para adorarlo y para presentarle los tesoros que le traían si ellos no estuvieran totalmente convencidos por la palabra
y por el Espíritu que Jesucristo es el Mesías verdadero. Ahora, para nosotros también, hermanos, hay lecciones aquí muy importantes, porque definitivamente a nosotros, quien nos ha llevado a Cristo, son los mismos dos, digamos, los dos elementos o dos tipos de revelación que llevaron a los magos a Jesús. ¿Quién nos ha llevado a Cristo a nosotros? Nos ha llevado el Espíritu y la palabra. Porque hemos conocido que Cristo es el verdadero Mesías por la palabra. ¿Y quién usó esa palabra para revelarnos a Cristo? El Espíritu Santo. Nadie puede conocer a Cristo realmente como Señor y Salvador si no le fuera revelado por el Espíritu Santo y por la palabra. Entonces nosotros tenemos la evidencia en la palabra y en la obra del Espíritu Santo que Jesucristo es el verdadero Mesías. Hermano, y si hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos aceptado su gobierno, hemos aceptado su voluntad, hemos aceptado su plan maravilloso para nuestra vida. Yo le digo, no hay un mejor plan que usted y yo debemos de aceptar que el plan de Dios, porque el plan de Dios es vida para nosotros. El plan de Dios es el beneficio más grande que usted y yo podemos recibir de parte de Dios, y debemos, hermanos, de vivir dándole nuestro mejor tesoro al que consideramos Rey de reyes y Señor de señores en nuestra vida. Yo le voy a pedir a Herman que venga, porque ¿sabe por qué los magos le dieron al niño Jesús, al niño que estaba ahí, mejor dicho, en el pesebre? Le dieron oro, incienso y mirra, tesoros para reyes. ¿Sabe por qué? Porque ellos le dieron el verdadero valor a aquel a quien adoraron. Es decir, le dieron el tesoro más grande que ellos tenían, lo más valioso que ellos tenían. Lo dieron a Jesús para adorarlo. Ahora la pregunta es, nosotros como cristianos, que estamos en el reino de Dios, que hemos conocido el reino de Dios, que estamos disfrutando de las bendiciones del reino de Dios sobre nuestra vida, la pregunta es, ¿nosotros le estamos dando a aquel a quien consideramos el rey de nuestra vida, le estamos dando lo mejor de nuestro tesoro? ¿O le estamos dando lo que no merece un rey? ¿Sabe lo mejor que usted y yo le podemos dar a Cristo? Hermanos, es nuestro corazón, es nuestra fidelidad, es nuestra lealtad, es nuestro amor, como decía hermano Héctor, un amor extravagante a Cristo. Darle obediencia es darle nuestro mejor tesoro al Señor, porque a veces usted y yo le podemos dar al Señor oro, le podemos dar dinero, le podemos dar activismo, le podemos dar cualquier cosa, pero a lo mejor no sea, hermanos, el tesoro que realmente está representando el valor que Cristo tiene para nosotros en nuestra vida. Yo le animo en este día que pensemos qué tesoro le estamos dando al Rey de Reyes. ¿Le estamos dando lo que Él merece como Rey? ¿O le estamos dando lo que realmente Él no merece? Hay varios pecados que el Señor condenó al pueblo de Dios en el libro de Malaquías. Creo que son 5 o 6 pecados que Malaquías de parte de Dios le señala a Israel para que Israel cambie de actitud y se vuelva a Dios, es decir, abandone esos pecados. ¿Sabe cuál es el primero de ellos que aparece en el primer capítulo de Malaquías? Es precisamente menospreciar a Dios. ¿Cómo se puede menospreciar a Dios? Dándole lo que Él no merece, ofrendándole una vida que Él no merece. ¿Qué hacía el pueblo judío en aquel momento que condena a Malaquías? Le daban al Señor, dicen, las ofrendas. En aquel tiempo, no olvidemos que como estaba en el tiempo de la ley, la manera como el hombre ofrecía, es decir, se rendía a Dios y le ofrendaba, era a través de las ofrendas de animales.
Pero había en la ley una serie de requisitos para poderle ofrendar a Dios. Y en pocas palabras tenía que ser el animalito que iba a ser sacrificado para ofrendarlo, tenía que ser perfecto. Esa perfección de ese animalito representaba el valor que la persona le estaba dando a Dios al ofrecerle este animalito como un sacrificio. Lo que estaba diciendo es: este es mi valor que yo pongo aquí para ti. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Agarraban, hermanos, lo que podían, lo más barato, se iban al mercado. Mire, ¿esto cuánto vale? Esto vale $50 y no tiene uno más barato. ¿Cómo no? Tengo uno por ahí que vale 20. ¿Y cuál es ese? ¿Y cuál es la diferencia? Fíjese que este tiene un ojo, solo un ojo tiene. Fíjese que no tiene cola, le arrancaron la cola, o tiene una pata quebrada. Bueno, no importa, deme el de $20 porque... Y eso le ofrecían a Dios. Eso es lo que dice Malaquías. Un menosprecio a Dios, es decir, estarle dando a Dios algo que Él no merece. Dios, hermano, quiere que usted y yo le ofrezcamos lo mejor de nuestra vida, que le ofrezcamos nuestra mejor obediencia, nuestra mejor fe, nuestra mejor entrega, nuestra mejor santidad, nuestra mejor esperanza, es decir, nuestra mejor adoración, lo mejor de nuestro corazón. Porque si Él es el Rey de nuestra vida, hay que darle ofrendas de reyes, amén, lo que Él merece. Póngase de pie y adoremos al Señor una vez más con este canto, y luego oramos al Señor. Gracias, Jesús. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Nos postramos a ti, Señor. Postrado soy ante sus pies. Sí, Señor. Jesucristo es Rey. Tú eres el Rey, Señor. Jesucristo. Oh, Señor, te declaramos Rey de nuestra vida, Jesús. Rey de nuestro corazón. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es. Padre, ratificamos en esta noche, Señor, en nuestro corazón, Jesús, que tú eres el Rey de nuestras vidas, Señor. Padre, gracias por que te has revelado a nuestro corazón, Señor, a través de Jesucristo. Gracias, Señor, porque ahora somos tus hijos por medio de Jesucristo. Gracias porque ahora conocemos tu plan, conocemos la voluntad de tu corazón por medio de Jesucristo. Ahora, Señor, tenemos paz por medio de Jesucristo, tenemos perdón de nuestros pecados, tenemos, Señor, la seguridad de la vida, andamos en una vida nueva, Señor, por la obra de Cristo Jesús. Señor, te pido que nos ayudes a mantenernos en esta conexión con el reino de Dios por medio de Cristo. Señor, que le demos lo mejor de nuestro corazón. Padre, perdónanos si como hijos no hemos dado ofrenda de Rey. Perdónanos, Señor, si nuestra vida no ha sido una ofrenda para el Rey, si hemos menospreciado de alguna forma, Señor, el ofrendarte a ti lo mejor, lo que tú mereces como el Rey de nuestras vidas. Señor, perdónanos, Padre, perdona toda negligencia, perdona, Señor, toda liviandad, perdona, Señor amado, toda ligereza de nuestra vida. Señor, entendemos que tu reino es precioso, hermoso, maravilloso, grande, que el precio que tú pagaste, Jesús, para redimirnos, para comprarnos, Señor amado, es tu vida misma que fue derramada en la cruz. Y si tú, Jesús, diste lo mejor de ti para nosotros,
Señor, sería ingratitud no darte a ti, oh Dios, lo mejor de nuestra vida cuando tú lo hiciste por nosotros en la cruz. Señor amado, te pido, mi Dios, en esta noche, que el poder de tu reino, Señor, a través de la presencia de Jesús en cada uno de nuestros corazones, que el poder de tu reino, Señor, nos afirme. Padre, que no volvamos atrás, que no perdamos la perspectiva, que no perdamos de vista, Señor. Oh Dios mío, la grandeza de tu amor, la grandeza de tu reino y las bendiciones que ahora tenemos en Jesucristo. Señor, ayúdanos a prevalecer en Él en fidelidad, en amor, en entrega. Señor, no importa las circunstancias adversas que tengamos que atravesar, Señor, que nos mantengamos firmes en la fe del Hijo de Dios. Señor, que podamos disfrutar de las bendiciones del reino. Tú tienes paz para tus hijos. Tú tienes salud espiritual y física para tus hijos. Tú tienes una vida nueva para tus hijos. Tú tienes una esperanza eterna en los cielos para tus hijos, Señor. Eso es lo que declara el reino de Dios, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón. Padre, te pido que guardes la vida de cada uno de mis hermanos, que nos preserves, Padre, para ti. Señor, todos los días de nuestra vida, el tiempo que vivamos, Señor, que podamos vivir para tu gloria, que podamos vivir para ser fieles a ese Rey de Reyes que dio su vida un día por cada uno de nosotros, y que nos guardes en tu reino hasta que tú vengas, Jesús, o hasta que tú nos llames a tu presencia, que seamos fieles, Señor, a ti. Padre amado, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice todo lo que ellos emprendan, Padre, que esté de acuerdo a tu reino, que esté de acuerdo a tu voluntad, a tu autoridad, Señor, para que podamos prosperar en todas las cosas. Tenemos que vivir conectados con tu reino, Señor. Te ruego que le des a cada uno de tus hijos esa cobertura de amor, ese cuidado, Señor, que tú siempre nos has dado como hijos tuyos, Padre. Que pueda prevalecer tus bendiciones sobre cada uno de mis hermanos. Dios mío, gracias por amarnos. Gracias por conectarnos contigo a través de la sangre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Padre, al salir de este lugar te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, que los guardes, que los protejas, Señor, en todo lo que hagan, y su familia también. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén.